Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en un programa anterior usted hizo una mención que a mí me quedó sonando en la cabeza y estuvo hablando sobre el cielo de los babilonios y dijo también que hoy las personas que hacen el tarot y leen el horóscopo y no sé qué, estaban leyendo sobre un cielo desactualizado. Entonces, nos gustaría que de pronto hablara un poquito sobre cómo así que el cielo de los babilonios, el cielo de los griegos, cómo así que son cielos distintos, pues como ese concepto del cielo que todos tenemos. Bueno, el cielo comienza a ser mirado realmente mucho antes que los griegos, mucho antes de que Anaximandro lo mirara o Aristóteles lo mirara, ya lo miraban los babilonios. O sea que lo miraban desde lo que se ha llamado la media luna fértil. Lo miraban desde las tierras de Irán, desde las tierras de Irak, todo lo que sería hoy en día Palestina. Ahí hubo una primera mirada del cielo. De hecho, en el Génesis, al principio, cuando se habla de la historia de Abraham, Dios le promete a Abraham que las generaciones de él serán tan numerosas como las estrellas que hay en el cielo. Esto implica de que el cielo era el referente para un sinfín de actividades humanas y que se iba convirtiendo en algo con el que se podían comparar cosas. Por ejemplo, el número de personas que descendían de alguien serían tan numerosas como las estrellas del cielo, y el cielo se convierte en algo que no se mueve, algo que es lo que va a sostener Aristóteles. Sin embargo, los babilonios van a través de un rey que se llama Sargón I, van a hacer una primera lectura del cielo, que es donde de pronto se quedan los horóscopos y todo esto. En esa lectura del cielo, los planetas son 7, y no solamente, no son todos planetas, porque el Sol es algo que es una luminaria, la Luna es otra luminaria. Entonces, en los tiempos de Sargón, se estipula que el cielo tiene 7 partes, y que aparece la primera parte, que es el Sol, una segunda parte que es la Luna, una tercera parte que son los planetas ya Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, que como hemos dicho en algunos programas, pues de ahí vienen los días. Sunday, por ejemplo, el día del Sol; Monday, día de la Luna, y entre nosotros lunes, martes, miércoles. Y con esto descubren unas primeras cosas interesantes, al menos para imaginar. Y eso es lo que es un horóscopo, es una máquina de imaginar, así como una tirada de cartas con base en los plastros, y eso son máquinas de imaginar. Pero sin embargo pasan 3 cosas fundamentales. Una, que se considera que estos 7 elementos, o sea, la Luna, el Sol, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, son dioses, porque cumplen con unos ciclos determinados, y que esos dioses, entre comillas, se encargarán de regir la vida humana. Hoy en día sabemos, pues, por ejemplo, de que el Sol es una luminaria que hace posible la vida en la Tierra, que por el Sol crecen las plantas, crecen los animales, crecemos nosotros, que hacemos fotosíntesis, que un exceso de sol nos mata, que una ausencia del sol también nos mata. Entonces, lo que hace el hombre primitivo, y en este caso los babilonios, es darle al sol un elemento de vida muy poderoso.
Por eso en los horóscopos que hacían ellos y los que todavía hoy en día se hacen cuando una persona nace, le ubican su sol, lo que va a ser posible que él crezca bien, que no crezca bien, que tenga un buen final, que tenga un mal final, pero todo esto es imaginando con base en algo que el sol sí hace, que hace posible la vida en la Tierra. Donde se equivoca el horoscopista es que el hombre puede tomar decisiones sobre la vida, cosa que la naturaleza no hace. La naturaleza nunca toma decisiones. Los ríos siguen fluyendo, los árboles siguen creciendo. Un árbol no puede decir, voy a crecer para la derecha, voy a crecer para la izquierda. Lo mismo los animales, que toman unas decisiones muy pobres. El hombre sí es capaz de tomar grandes decisiones y de esa manera controla ese elemento que hace posible que él viva, que es el sol. También va a suceder con la luna, que la luna pues hace que crezcan las mareas, hace que se planteen un montón de etapas para la siembra, para la recolección. Los seres humanos pues van a estar muy asustados de la relación luna-menstruación, van a hacerse muchas preguntas sobre el hecho de que esa luna en algunas personas produce excitaciones muy fuertes. Por ejemplo, cuando aparece la luna llena, que es donde ya la literatura se va a encargar de hablar de los lunáticos, del hombre lobo, pone a aullar los lobos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace Sargón primero es determinar que el cielo contiene 7 elementos, y a partir de esos 7 elementos va a haber un juego muy interesante con el número 7. Y el número 7 como número sagrado, como número de la presencia de Dios, como número de los orificios que tiene uno en la cara, 2 ojos, 2 huequitos de la nariz, 2 huequitos de las orejas, la boca, y empiezan a jugar con ese 7. Y los babilonios, para mirar el cielo, construyen un edificio que se llama el Sigurat. Ese edificio tiene 7 pisos. Y por eso las personas dicen, hay que subir, hay que llegar al último cielo, el último cielo es el más completo, etcétera, etcétera. Y ese Sigurat, que va a estar muy bien narrado, por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla de la Torre de Babel. Lo que están haciendo es un Sigurat, y va a ser un Sigurat enorme para llegar al cielo, porque el cielo se convierte en una referencia. Entonces ahí aparece pues algo muy interesante, que es una primera lectura del cielo, donde el hombre está regido, entre comillas, por esos planetas, porque es lo que los babilonios ven. No, es que si el sol genera algo, que si la luna genera algo sobre la Tierra, pues también debe generarlo Venus, debe generarlo Mercurio, Marte, etcétera, etcétera. Luego aparece otro hombre en Babilonia que es Hammurabi, que va a crear un gran código, el código de Hammurabi, y Hammurabi manda hacer el primer calendario lunar. Y con ese calendario lunar establece una serie de leyes, porque a través de ese calendario lunar lo que hacen es descubrir o inventar el tiempo. Creo que el tiempo no existe. A ver, en términos reales nadie sabe si el tiempo existe o no, ¿cierto? Porque hay una palabra que niega la función del tiempo, y es eternidad. Pero la eternidad, pues el tiempo no tiene ni principio ni fin. Pero aparece la temporalidad. ¿Cómo vamos a descubrir, por ejemplo, cuando llegan las estaciones? Y eso lo da el calendario lunar. Donde empieza el invierno, donde empieza la primavera, el otoño, el verano.
Luego los tiempos de la siembra, los tiempos de las cosechas, los tiempos de los nacimientos, los tiempos de las concepciones. Y sobre esos tiempos que van a aparecer después en la música de manera muy linda, los tempos, sobre esos tiempos se va a legislar. Y las primeras leyes se hacen mirando el tiempo. ¿Qué vamos a hacer en invierno? ¿Qué tenemos que tener listo para el invierno? ¿Por qué tenemos que recoger? ¿Por qué tenemos que almacenar? ¿Quién va a manejar el fuego? ¿Quién va a proveernos de tal cosa, de tal otra? Y comienza una legislación en ese código de Hammurabi que después va a estar muy presente en el Antiguo Testamento. Buena parte de ese código que se hizo mirando al cielo. Entonces, todo eso le va a llegar por lo que llaman el hiperbóreo, por el norte, todo eso va a llegar a Grecia. Y en Grecia se van a crear unos cielos más o menos científicos, pero inamovibles, aunque se llegan a concepciones muy interesantes como que el cielo produce música, la música de las esferas. Los griegos llegan a considerar la esfera como la figura perfecta. Pero viene todo este cuento de los horóscopos, y por eso es que hablábamos ahora, no hay un cielo científico, sino un cielo supuesto en actitudes que marcan al hombre de acuerdo al signo en el que nazca. A ver, ¿qué hacen los griegos aprendiendo de los babilonios? Lo primero es que van a encontrar figuras en el cielo. Van a hacer dibujos en el cielo. Entonces van a encontrar a Géminis, van a encontrar a Leo, van a encontrar a Cáncer, a Libra. Van a hacer figuras. Eso les permite a ellos crear los conceptos de los evos. Por eso se habla del medioevo como 1000 años. Un evo es una medida griega que dura 2000 años. Entonces se imaginan que dentro de ese cielo hay unas eras que aparecen cada 2000 años, unos principios y unos finales del tiempo para volver a empezar, que se empieza con cosas muy distintas, muy diferentes. Todo eso lo traen ellos de los babilonios, todas esas figuras. Este es el momento en que la gente está diciendo estamos en la era de Acuario. A ver, cada medida matemática tenía un fin para volver a empezar. ¿Cierto? Ahora hay una cosa muy charra, que el mundo se acaba en el 2012 porque el calendario maya dice que se acaba en el 2012. No, el calendario maya fue capaz de contar hasta 24.000. Ahí termina el año 24.000 y vuelven a empezar. 1, 2, 3, 4. Entonces no es que el mundo vaya a acabar, ni se vaya a partir, no, que vuelve y empieza. Puede que se acabe para empezar. No, pero mire, eso es tan poderoso, ese concepto de las eras, que por ejemplo el cristianismo tiene como símbolo los peces, porque se da iniciando la era de Piscis. Por ejemplo, en el mundo de Abraham el símbolo es el cordero, porque precisamente tratan de ver Aries. Claro, eso empiezan a mirar. Ellos no tienen las herramientas que nosotros tenemos, no conocen el mundo del telescopio, todo lo están haciendo a ojo y lo están haciendo de acuerdo a lo que ellos imaginan. Entonces por eso cada era está marcada por cierta simbología. Entonces la era de Acuario es el aguador, sería la era en que aparece la temperancia, ¿cierto? Aparece una nueva vida, en fin, todo eso empieza ahí. Entonces se empiezan a dibujar esas eras y crean de una cosa que es muy simpática,
y que después Einstein va a decir el universo es curvo, y estos crean un universo redondo a través de esas figuras del mapa astral. Ese mapa astral es redondo para descubrir si los dioses están peleando o no están peleando entre ellos. Entonces hay figuras donde, por ejemplo, si se... A ver, antes de continuar, todo ese círculo lo hacen con base en el número 6. Por eso da 12 símbolos, que son las 12 figuras que descubren. Esos 12 símbolos que están en casas de 30 grados. Todo eso les permite multiplicar un ángulo recto en 90 grados, 180 grados, 360, y el múltiplo de todo eso es 6, ¿cierto? Es el número 6, y seguimos manejando ese número 6 hasta ahora, porque eso queda marcado, porque lo que descubren ellos ahí es el tiempo. Por eso un minuto tiene 60 segundos, por eso una hora tiene 60 minutos, y por eso el día tiene 24 horas, que son múltiplo de 6. No, ahí hay una cosa tremenda, porque es que mirando al cielo, a pesar de que no lo miran con los criterios científicos que lo van a hacerlo a partir de los griegos, sí lo miran con una cosa que los asombra a ellos, que es el tiempo. Por primera vez aparece el tiempo, y al aparecer ese concepto de tiempo, aparece el concepto de episodio y aparece el concepto de vida. La vida es temporal, y después las religiones se van a pegar de ahí. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer usted en el tiempo de vida? ¿Y cómo debe vivir ese tiempo de vida? Y todo eso con el número 6, que es el de la actividad, y el 7, que es el del descanso. Porque la vida está activa, pero tiene que detener y para volver a empezar, se tiene que detener para volver a empezar. Entonces eso lo va a traer la Biblia en el Génesis de manera muy bella, los trabajos de Dios, 6 días, un 7 que descansa. O sea, no se olvidan del número 6, para nada, porque es el tiempo, es la temporalidad, y en la temporalidad están los hechos, los acontecimientos, lo que hemos logrado. O sea, una civilización se descubre por el tiempo de vida, qué lograron hacer durante ese tiempo. Y lo mismo le pasa a un ser humano. ¿Qué tan valioso es un ser humano? La pregunta es, ¿qué ha hecho en ese tiempo de vida? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ha hecho? Por eso hombres que les encantaba el cielo, como a Galileo, como a Da Vinci, etcétera, esta gente produce que da miedo, porque es que ellos no pueden desaprovechar ese gran descubrimiento que nace del cielo, que es el tiempo. Entonces, mirando, antes tienen las figuras, tienen los planetas, esos planetas representan dioses. Si están muy separados, pueden estar en conflicto. Si están muy juntos también, o sea, tiene que haber ciertas medidas. Por eso se habla de trígonos, se habla de conjunciones, se habla de cuadraturas, de oposiciones. ¿Qué sucede ahí? Y dentro de todo esto, dioses metidos dentro de las eras, metidos dentro del tiempo, aparece esa otra cosa que van a descubrir los babilonios y que los griegos le van a dar mucha fuerza, que es el destino. ¿Cómo estamos regidos por el destino? ¿Cómo todo lo que yo hago ya estaba previsto que se hiciera? Que todavía es una discusión teológica, ¿cierto?
¿Dónde está la libertad humana si lo que ya voy a hacer estaba escrito? Si cualquier cosa estaba... Pero eso se les ocurre a ellos, porque dicen el hombre nace bajo el amparo o desamparo de ciertos dioses. Y esos dioses se comportan de acuerdo a la casa, o sea, a la era donde estén. Entonces no es lo mismo Marte en Aries, porque Marte en Aries es furioso, es completamente furioso, porque Aries es un cordero, con eso hacían un aparato que se llamaba el ariete, que tumbaba puertas de fortalezas, o sea, utilizando la forma de la cabeza del cordero, los cuernos del cordero, y en el mundo griego, pues, un dios protector que era el cordero, que era el vellocino de oro, por el que van los argonautas, Bajazón, aparece por la historia de Medea, todo el mundo es mágico. Aquí hago una aclaración. El mundo mágico es previo al mundo de la ciencia. Por eso los magos son los primeros científicos, entre comillas. No es que logren descubrir nada, pero al menos intentan descubrir. Y en esos cielos mágicos, entonces, presuntamente existen estos dioses marcan a las personas. Entonces la persona nace con un sol que le permite vivir, nace con unos planetas fijos. Entonces lo que ellos llaman, los que arman horóscopos, eso lo usan una herramienta que se llama las efemérides, donde estuvieron los astros en tal momento, y esos astros regirán mi vida de una u otra manera. En esa época se le da mucha fuerza al destino, la gente está predestinada. De hecho, los griegos escriben una serie de tragedias para demostrar que nadie escapa a su destino. Es el caso, por ejemplo, de Edipo. Edipo está destinado a matar a su padre, a casarse con su madre, a darse cuenta de lo que sucede, a sacarse los ojos y a ser llevado por su hijo, un ciego, por las tierras de Grecia. Pues eso se cumple así el hombre no quiera. Entonces, la tragedia es tremenda, esa defensa del destino. Y eso es una concepción del cielo, de que uno nace regido por los planetas. Hoy en día pues se demuestra que de ninguna manera, ¿cierto? Porque dos personas que nacen en el mismo sitio, regidos por los mismos planetas, prácticamente el uno es completamente distinto al otro, y etcétera, etcétera. Y los seres humanos no es lo que los planetas quieran, sino lo que el entorno me dé. ¿Cierto? Si a mí me educan, si no me educan, si vivo en una condición que me permite estudiar o no me permiten estudiar, o sea, el destino se lo labra el ser humano. Y no solamente lo que el entorno le dé, sino lo que uno haga con el entorno. Sí, claro, es que todo, o sea, yo tengo la predisposición a hacer de mi vida lo que yo quiera, por eso yo no le puedo echar a nadie la culpa de lo que a mí me pasa en la vida. O sea, en ese sentido Sartre es tremendamente cruel. Usted siempre, el hombre nace condenado a la libertad, porque todo lo que le pasa lo escogió. Ahora, el hombre lo que hace al usar ese cielo predestinado es manejar una serie de actitudes políticas, de poder, etcétera. Porque, por ejemplo, nacía un emperador, había que hacerle el horóscopo. Aquí hago una aclaración, que eso se hizo hasta el siglo XIX. Ay, Dios mío. Y ahí aparecían las cosas que él debería hacer. Por eso muchos reyes, muchos emperadores
se metieron en asuntos o que los destrozaron o que los hicieron grandiosos. ¿Pero aparecía o se imaginaban que aparecía? No, ahí, a ver, cuando se arma el horóscopo hay unas tipificaciones. ¿Qué le pasa al que nace en Leo? ¿Quién es el que nace en Marte? ¿Quién es el que nace en Cáncer, en Libra, en Capricornio? Dan un perfil. Así es esa persona. Ahora, leyendo los astros, ¿qué hará esa persona con esa tipificación en este caso? Si la luna está en Acuario, entonces aparecen una serie de eventos que haría esa persona. Y eso se convierte en una guía. Entonces a muchos reyes los van a educar para que el horóscopo se cumpla. Claro, ahí hay una cosa muy interesante, incluso así él no tuviera esa capacidad u otro, por eso habían unos regentes o habían unos validos que hacían que el rey pudiera llevar a cabo eso, ¿no? Por ejemplo, Isabel de Castilla se mete en la guerra contra los moros porque el horóscopo dice que ella los puede vencer. Y entonces ahí viene una locura humana, una locura muy interesante, porque en el horóscopo le dicen en qué va a acertar y en qué va a fallar. Entonces tratemos de que ese lugar donde va a fallar no se dé. Tratemos de controlar eso. Y tratemos de hacer posible lo que dice que sí va a acertar. Entonces a partir de ahí, diría yo, aparece lo que hoy en día llamamos una agenda. Sí, escriben una agenda sobre la vida, el día del año tal, debo hacer esto, me voy a preparar para esto, etcétera, etcétera. Sé casi que la agenda es un descubrimiento a partir del horóscopo. Claro, ¿cierto? La planeación, todo este mundo que estamos hablando hoy en día, la perspectiva, de las visiones, son un montón de horoscopistas modernos tratando de verse en el futuro, de acuerdo con unas condiciones. Por eso, si bien es cierto, el horóscopo no se cumple, sí es muy bueno como planificador. Es tremendamente bueno como planificador, y lo que hacían era coger el horóscopo de ese rey, de esa reina o de ese soldado para hacerlo cumplir. Y ya había una guía. Por eso la gente sigue creyendo en eso. O sea, eso no es gratuito, ni es fruto de la ignorancia, es fruto de una tradición que se perdió. Por ejemplo, los mayas hacían los horóscopos cada vez que un niño nacía, decían este va a ser labrador, este va a ser guerrero, este va a ser sacerdote, y de esa manera preparaban las generaciones para suplir a otras en un momento determinado. Entonces estaban acabando los agricultores y nacían un montón de agricultores. Entonces los preparaban para eso. Y era casi que una obligación cumplir con ese horóscopo, porque le daban carácter divino, eran los dioses hablando, eran los dioses escribiendo el destino del ser humano. Y eso se convierte en algo pues tan importante que hasta los científicos se hacían el horóscopo, pero no con la morbosidad que tenemos hoy en día. Cierto, porque es que hoy en día estamos trabajando con que si me va a ganar un dinero, que si me voy a encontrar con una señora así o asá, que si me van a querer. No, esta gente iba a cosas mucho más serias. Cierto, mis actitudes son la música, usted tendrá actitudes para la música así, entonces ya a trabajar en música con él. ¿Cierto? Como pasa con el horóscopo de Da Vinci, por ejemplo, que van a descubrir que es muy buen músico. Claro, resulta siendo muy buen músico, además pues del genio que era Da Vinci. Entonces, en esos horóscopos se preparaba el hombre para que asumiera determinadas actividades, sobre todo en las cortes y entre los reyes buscaban los profesores para que eso se diera, capacitaban a la persona para que eso se diera, hasta que
se le asignaba un momento de muerte, que muchos también lo hacían cumplir a la brava, ¿cierto? O se da, hay un libro maravilloso de Manuel Mujica Lainez, el gran escritor argentino, que se llama Bomarzo, que es un hombre que nace sin día de muerte, o sea, va a ser inmortal. El problema es que nace deforme. Entonces la vida va a ser tremendamente dura, porque es la deformidad eterna, ¿cierto? Y es todo el juego del renacimiento, como tratar de escaparse de ese horóscopo. Entonces, esto que nosotros hoy en día pues vemos como máquinas de imaginar, algo que permite pues leer un periódico o otro, voy y me hago la carta a ver qué me va a pasar y eso me da seguridad o me da inseguridades. Anteriormente era una agenda que le hacían a un ser humano, una agenda que se la programaban de acuerdo a las características de cada planeta, porque tengan en cuenta que cada planeta tiene un perfil. Venus es amoroso, Marte es un guerrero, Júpiter es alguien que genera la abundancia, Mercurio es la inteligencia, Saturno es el tiempo, es el dolor. Entonces esto es bien mezclado, o sea, todos los seres humanos tendrán momentos amorosos, tendrán momentos inteligentes, a uno le dará más primacía al mundo de la abundancia, a otros se dedicará más al mundo del dolor, etcétera, pero ahí hay toda una vida humana descrita, que es muy interesante, que son las primeras observaciones de esos babilonios. ¿Qué debe contener una vida humana? ¿Cierto? Una vida humana tiene que contener amor, tiene que contener inteligencia, tiene que contener iras, tiene que contener abundancias y tiene que contener debilidades. Y ahí lograban hacer esos perfiles, ¿cierto? ¿Y qué le sucede a la abundancia en momento de sequedad? ¿Qué le sucede a la abundancia en momento de humedad? ¿Qué le sucede a la abundancia en momentos de fuego? Entonces iban mezclando todo eso. ¿Qué le sucede al dolor en un signo de agua? Esa es una primera psicología de los seres humanos. Por eso todo el que lee el horóscopo se ve reflejado ahí. Claro, ese soy yo. Claro, es que usted está vivo. Y ahí están los fundamentos psicológicos de la actitud de una persona en la vida. ¿Y por qué no creer entonces hoy en el horóscopo? Es que no se cree porque a mí no me manejan los planetas, ¿cierto? De ninguna manera. Porque ya hemos descubierto el papel de la luna, el papel del sol, la ley de gravitación universal me dice Marte, más o menos cómo podría afectar la Tierra, o eso, pero ya sabemos, y la historia nos ha demostrado que hay gente que ha hecho cosas completamente diferentes al horóscopo, o sea, fue capaz de salirse de ahí. Digo, haces el horóscopo mío, entonces voy a hacer las cosas al revés. Voy a hacer las cosas al revés, ¿cierto? Y hay una cosa pues que es evidente con todas las magias. Si una magia fuera cierta, se utilizaría en las actividades diarias del ser humano. O sea, si el horóscopo fuera cierto, a usted la llamarían de la Embajada de los Estados Unidos que le mostrara el horóscopo. Entonces ahí se sabría cómo le va a ir a usted en los Estados Unidos, le damos la visa, si no le damos la visa. A través de si el horóscopo fuera cierto, le darían el crédito a las personas a través del horóscopo. Ahí sabemos a ver si va a pagar o no, ¿cierto? Los astros bien pagan, no paga, es buena paga. Lo que funciona, el hombre lo vuelve parte de la actividad cotidiana. Usted mencionó, Memo, hace un rato que el horóscopo se hizo hasta el siglo XIX. ¿Hasta esa época se seguía usando el cielo de los babilonios o ya se le había aumentado el de Galileo, el de Copérnico? Muy poquito. De hecho,
Los horoscopistas lo que hacen, lo que anexan son los dos últimos planetas que encontraron, uno que es planeta y otro que no, que es Urano, la locura, y Plutón, el ensimismamiento. Hasta que descubren que Plutón ya no es un planeta, entonces no sé pues qué estarán haciendo hoy en día con la gente que está regida por Plutón, qué sucede en ese momento, qué va a pasar ahí. Pero el hecho es que hasta el siglo XIX la gente se ponía, miraba el horóscopo simplemente para tomar unas actitudes a lo largo de la vida, sobre todo los que tenían el poder, porque el poder es algo que hay que planear, el poder no es algo que aparece porque yo quiera, es algo planeado, y ese poder debe permanecer en el tiempo. Y el gran temor de las casas dinásticas, de las casas de donde venían los reyes, era que ese poder se les fuera a acabar. Pues para ellos eso era importantísimo. Por eso, por ejemplo, Galileo, cuando dice el sol no se mueve, lo meten en un problema impresionante. Todo el mundo dice, ¿cómo que el sol no se mueve? Entonces, ¿qué va a pasar con el horóscopo mío? Porque el horóscopo mío funciona con base en el movimiento que tenga el sol ahí. Y eso pone todo el horóscopo, los pone a fallar. Entonces, claro, lo de Galileo no era gratuito. Cuando él se enfrenta a un montón de gente es por la cuestión del horóscopo también, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Si ya el sol no se mueve, la que se mueve es la tierra, nos dañaste el horóscopo, querido. Sí, es una cosa muy charra y muy simpática, porque realmente el horóscopo, a ver, en hebreo, los antiguos hebreos que también hacían horóscopos, llamaban ese mapa astral las maselot, o sea, el mapa donde se encontraban los momentos adecuados, las personas adecuadas y el lugar adecuado. Entonces esa era la tarea de los horoscopistas: situar al otro en el mundo, y situar al otro en el mundo con relación a los demás, con relación a la temporalidad y con relación a su propio entorno. Entonces no dejó de ser una especulación muy interesante, tremendamente interesante, pues al punto que descubrieron, por eso después los griegos van a ser unos genios al descubrir los elementos de que componen la psiquis humana. No es de extrañar de que Freud dominara el mundo griego, de que esos griegos, a partir de la concepción de esos horóscopos, y por eso metieron en problemas a Sócrates precisamente, porque se burló de los dioses de la ciudad, o sea, se burló del horóscopo de los griegos. Es que había un montón de problemas. No fue que se burlara de los dioses, sino que esos dioses regían destinos, y al regir destinos, si yo negaba a los dioses, negaba lo que me iba a pasar, y eso estaba cuadrado. Entonces toda esta gente lo que llegó fue a descuadrar el destino. Con razón. Claro. Es que la cosa no es tan gratuita que a fulano tal cosa por negar tal cosa. No, estaba negando lo que estaba escrito en el cielo para esa persona. Muy bravo. Entonces decía, no, querido, usted pues no me va a dañar la vida por ningún lado. Y hacía unas demostraciones. Entonces, por eso se descubren todos los caracteres humanos, las reacciones de la persona frente a un evento determinado, y los griegos le pegan una gran enriquecida, porque ellos ya, con lo que sabían de los babilonios, mejoran sus dioses. Sus dioses son mucho más, tienen características mucho más humanas, y de hecho tienen figuras humanas, muy distinta a los dioses de los babilonios que apenas estaban configurando. Entonces sí, es un cielo que no es un cielo para jugar con él. Memo, mencionó hace un rato la música de las esferas. ¿Qué es eso? Eso es las matemáticas. Se suponía que los astros dependían de una cuerda.
colgaban de una cuerda, y que esa cuerda se podía tensar y producía música. Es muy linda la teoría. ¿Y eso qué tiene que ver con las matemáticas? Que empiezan a mirar las ondas que se crean, eso se llama en matemáticas, se me pasa en este momento, pero eso da unas longitudes exactas, o sea, yo de acuerdo con la fuerza da 2 espacios, da 4 espacios, da 6 espacios, pero los espacios son iguales, son completamente iguales. Y eso a los ojos de un griego y de un babilonio dice, esto es una maravilla, lo que está sucediendo ahí cuando se tensa una cuerda. Y cuando la toco, ¡pum!, aparecen los intervalos, y esos intervalos son los que dan pie a una serie de medidas que después se van a aplicar en las geometrías, sobre todo en la geometría. Va a haber un aparato que es el monocordio, precisamente de una sola cuerda, para estar mirando esta función. Hay una cosa muy linda, por ejemplo, un pueblo que cree mucho en el cielo y en los horóscopos es el pueblo chino, y ese pueblo chino utiliza instrumentos con muy pocas cuerdas, porque están leyendo el destino a través de funciones matemáticas. Y ahí hay una cosa que es muy bella, eso es de pronto lo que nos molesta a nosotros, que no son una montonera de acordes, sino que son acordes muy precisos, y que mucha de esa música se hizo en el año del dragón, en el año del ratón, en el año del caballo, buscando eso. Entonces, vuelvo y repito, eso de los horóscopos y todo esto son máquinas de imaginar, pero en esa imaginación se encontraron un montón de medidas y se encontraron el tiempo y lo que le va a pasar al hombre en el tiempo. Entonces trataron de convertir el tiempo en acciones, y esas acciones son hechos, o sea, lo que en filosofía sería pasar de la potencia al acto. El tiempo, el hombre pasa de lo que es a los actos por el tiempo. Si no existiera el tiempo, no se podría pasar al acto, no se podría pasar a la acción. Y eso es lo que le da validez a todas estas formas de interpretaciones mágicas del cielo, que después sirvieron para que se volviera ciencia. O sea, si no hubiera sido por esos antecedentes, el hombre no hubiera seguido estudiando el cielo para encontrarse ya con los fenómenos estelares, para establecer los principios y las leyes que rigen estos fenómenos, y eso es lo que le da validez a esas formas antiguas de lectura del cielo, que obviamente son cielos antiguos, y lo que hacen los que manejan todo esto de la astrología y eso, que es una ciencia antigua, es estar en un tiempo antiguo, en un cielo antiguo, para un hombre antiguo. El hombre sigue siendo antiguo, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante, porque si el hombre en realidad hubiera evolucionado tanto, no estaría cometiendo los errores que hoy en día cometemos. Entonces ahí se puede, algunos se ven en estos perfiles que aparecen en la astrología, descubren lo antiguos que son, ¿cierto? Y las formas antiguas que siguen manteniendo vivas, porque se supone pues que la filosofía, la ciencia nos debería haber convertido en seres modernos, pero tenemos muchas cosas modernas y nosotros no somos modernos frente a eso moderno que se nos plantea. Entonces por eso la gente sigue creyendo en todas las cosas.